Este es el día en que vas a aprender cómo se produce Ron Barceló. Hay varios puntos por destacar, pero el primero es el proceso de producción de nuestra marca. Uno muy particular que es llevado a cabo por un reducido grupo de productores en el mundo. Y para hablar del proceso no podemos dejar de mencionar las fases. El proceso completo para elaborar cualquiera de nuestros rones se divide en 7 fases: siembra y cosecha, molienda, fermentación, destilación, envejecimiento, mezcla o blending y por último, envasado. En este video hablaremos de las primeras 3. La siembra y cosecha de la caña es la primera fase del proceso productivo y se lleva a cabo en la mítica región de San Pedro de Macorís, una provincia ubicada en la parte sureste de la isla, justo en medio de la capital de la República Dominicana, que es Santo Domingo, y Punta Cana, la región turística por excelencia del Caribe. Allí se encuentran nuestra destilería y planta de producción. Pero todo esto ocurre alrededor de la destilería, donde tenemos una siembra de aproximadamente 72 kilómetros cuadrados de campos de caña. Sí, 72 kilómetros cuadrados. Y somos el único productor de ron en la República Dominicana con campos de caña propios. Esta caña se corta una vez al año y de ahí pasa a la destilería. Y somos el único productor de ron dominicano con campos de caña orgánicos. Esta caña toda tiene una particularidad y es que la hemos ido desarrollando al pasar el tiempo para obtener un gran rendimiento de jugo por tonelada, lo cual posteriormente se va a transformar en alcohol procedente de jugo de caña. Recuerda, toda esta caña se siembra y se corta a mano para mitigar el impacto negativo que pudiésemos causar en el suelo, pero también para aportar a las comunidades que se encuentran alrededor de la destilería con empleomanía. Te veo más adelante para desarrollar la fase de molienda. Una vez cortada la caña, pasamos al área de molienda y la caña debe ser trasladada allí en menos de 24 horas. Este proceso se repite unos 365 días al año y vamos triturando todo el día. ¿Pero por qué en menos de 24 horas? Porque recuerda, no queremos que disminuya el contenido de azúcares en el tallo. Recuperamos todo el jugo que nos puede proporcionar la caña y también simultáneamente vamos guardando el bagazo, que es la fibra residual de la caña de azúcar. ¿Pero por qué quedarnos con esta biomasa que es residuo? Porque al final este bagazo lo vamos a utilizar para producir el 90% de la energía de todo el proceso productivo del ron y el 100% del vapor que va a necesitar la destilería. Pero de eso vamos a hablar más adelante en nuestro capítulo de sostenibilidad. Hemos llevado a cabo las fases de siembra y cosecha y molienda. Ahora vamos cruzando la fermentación. La fermentación es un proceso a partir del cual un microorganismo llamado levadura come los azúcares contenidos en la materia prima y lo transforma en un mosto fermentado. Como nosotros en Ron Barceló trabajamos con el jugo de la caña, pues ese microorganismo va a convertir los azúcares contenidos en este guarapo en un vino de caña de azúcar de aproximadamente un 10% de graduación alcohólica. Todo esto en un periodo de aproximadamente unas 20 horas, que es el tiempo que dura la fermentación en Ron Barceló. Para esto usamos una levadura que está especialmente adaptada al jugo de caña de azúcar. De ahí tomamos el mosto fermentado y posteriormente lo pasamos a la fase de destilación. Durante el proceso de fermentación se va generando CO2 o gas carbónico. Este CO2 que se genera nosotros lo vemos como un subproducto o residuo. Queriendo decir esto, que no lo liberamos a la atmósfera, lo recuperamos y lo llevamos a grado alimenticio y lo comercializamos a industrias terceras del sector de las gaseosas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos recuperando cada uno de los subproductos que se generan durante todo el proceso productivo. Ya hemos visto 2, el bagazo y el CO2. Pero quédate para que sigas conociendo de los demás. En el próximo video vamos a seguir con los procesos de destilación, envejecimiento, blending o formulación y envasado. Recuerda, cada trago cuenta una historia. Para seguir descubriendo las historias detrás del ron, suscríbete al canal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Barceló Ron Academy.